este momento estamos bien contentos de poder llegar a casa, a diferentes ciudades, a diferentes países de donde nos están sintonizando, y les damos la bienvenida a través de este aplauso muy caluroso enviado desde el Arca del Pacto, aquí desde la ciudad de Bogotá. Es una bendición tenerles allí con nosotros en conexión. Gracias a todos los que nos sintonizan, a los que han estado conectados a través de las redes virtuales de nuestra congregación. Dios les bendiga mucho y les honramos y oramos para que el Señor siga derramando bendición sobre sus vidas. Quiero llevarles a Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Estamos listos para predicar la palabra de Dios en este día, en el nombre de Jesús. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Si no, los amigos pueden estar mirando aquí a la pantalla, al frente a mi mano izquierda. Allí está la escritura que vamos a tener como base en este día. Dice esta versión que tengo en el nombre de Jesús: ahora bien, Elí era muy viejo. ¿Elí era qué? Muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre. Versículo 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me revelé a tus antepasados. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso, vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Le asigné las ofrendas de los sacrificios. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Ninguno llegará a viejo. Ahora el versículo 32, la última frase dice: ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Otra versión, el versículo 31, la versión de las Américas, dice: he aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y no habrá anciano en tu casa. No habrá anciano en tu casa. La versión Dios habla hoy dice: se acerca el día en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y quiero presentar este mensaje que he titulado en esta tarde bajo el tema: cuando Dios corta el brazo. Cuando Dios corta el brazo. Amén. Señor, gracias por este día. Ha sido tan especial en medio de este tiempo de búsqueda, de clamor, de ayuno, de oración. Yo te pido, Señor, que tomes el control de todo lo que soy. Ya hemos orado. Gracias por todo este pueblo, Señor. Las visitas que están en medio del santuario. Permite que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Pueda crear un impacto. Te puedas glorificar de una manera poderosa. Puedas traer bendición a nuestra vida. Puedas glorificarte de una manera especial. Y pueda, Señor, el oído de esta congregación estar abierto para oír tu voz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Siéntense por favor, en el nombre de Jesús. Cuando Dios
corta el brazo. Amén. Diga conmigo, cuando Dios corta el brazo. Amén. El escritor y dramaturgo español Ramón María del Valle Inclán fue uno de los grandes autores a principios del siglo XX en España. Él fue un ejemplo del modernismo literario. Fue miembro de la llamada generación del 98. Él nació en un pequeño pueblo gallego en el seno de una familia acomodada. Él comenzó a estudiar una carrera de derecho sin mostrar mucho interés. Más bien desarrolló una inclinación hacia la literatura. Y a finales del año 1889 él publicó sus primeros cuentos. Este hombre, Ramón María del Valle Inclán, al año 1892 viajó a México, donde estuvo ligado al mundo del periodismo como articulista y también como traductor. 4 años después de haberse instalado a vivir en Madrid, este hombre, que todavía no era un dramaturgo conocido, Ramón María del Valle Inclán, solía acudir a las tertulias que se daban en el Café de la Montaña, situado en la céntrica Puerta del Sol. Y el hecho ocurrió el 24 de julio de 1899, cuando acaecieron tras una acalorada e insignificante discusión con otro de los contertulios. Ambos se enzarzaron en una pelea dialéctica que acabó con amenazas y con un fuerte golpe de bastón de Manuel Bueno a Ramón María Valle de Inclán. Este hombre llamado Manuel Bueno golpeó con tanta fuerza con su bastón el brazo izquierdo de Ramón María del Valle y lo clavó de manera que le provocó diversas fracturas que astillaron sus huesos. La herida fue mal curada y acabó produciendo gangrena, por lo que 3 semanas después tuvo que someterse a la amputación del brazo izquierdo. Y de ahí en adelante la figura de este hombre, inclinado por la tertulia, por la literatura, aparece en muchas fotos o fotografías vestido con un poncho mexicano, con abundante barba, con cabello largo, pero sin el brazo izquierdo. Todo sucedió por una insignificante pelea. Él hubiera podido retirarse del café, él hubiera podido salir y decir: bueno, no quiero pelear contigo, pero estuvo ahí, aguantó, soportó y al final lastimosamente perdió su brazo derecho. Este momento en particular que leímos esta tarde, que quedó plasmado en Primera de Samuel capítulo 2, nos deja ver el momento que vivía el pueblo de Dios en su relación con el Creador. Ellos están todavía en el periodo de los jueces. Los jueces eran hombres y mujeres que fueron levantados por Dios para dar dirección, para asumir el liderazgo de su pueblo. Pero al final del libro de los jueces quedó registrado de que cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían un líder, no tenían una dirección. Pero Primera de Samuel abre el telón mostrándonos a un sacerdote llamado Elí. Su nombre significa alto, elevado, ascendido, ofrenda. Era el sumo sacerdote descendiente del hijo menor de Aarón y Tamar. Él era el sacerdote en el tabernáculo de Silo al final del periodo de los jueces. Según Josefo, el historiador judío, él fue el primero de su línea en alcanzar ese puesto 367 en el sacerdocio. No es seguro, pero muchos dicen que este hombre tuvo un privilegio porque otros hubieran querido estar en su lugar. Pero Elí fue levantado por Dios para ser ese sumo sacerdote en un periodo de transición.
fue juez por 40 años del pueblo de Israel. Tuvo 2 hijos llamados Ofni y Fines, que eran sacerdotes, pero fueron muy malvados. Este hombre Elí tuvo mucha debilidad en su carácter, porque a pesar de la mala conducta que sus hijos estaban dando y todo lo que él escuchaba, no pudo efectuar un castigo, no tomó riendas en el asunto, sino que sus hijos se descontrolaron. Según el historiador Josefo, Elí estaba entre 95 a 98 años de edad, pero todavía estaba consciente. El día que capturaron el arca, y al escuchar la noticia y la muerte de sus 2 hijos, cayó hacia atrás, se desnucó. Su nuera tuvo un parto prematuro y murió dando a luz a aquel que colocaron como nombre Icabod, la gloria ha partido. Esto me llama la atención, porque lo que podemos mirar allí en el sacerdocio de Elí es que entró en una etapa de deterioro espiritual. Ana, que ese día había ido a orar al templo, y Elí la estaba observando, la juzgó de manera prematura, de manera acelerada, de manera precipitada. Él comenzó a hacer su propia percepción y juzgó con severidad a una mujer que estaba afligida de corazón. Esto es ser subjetivo, porque la subjetividad es formar nuestra opinión antes de escuchar a otra persona. Elí tenía que haber escuchado a Ana. Elí tenía que haberle hecho preguntas a Ana para poder decir si era alcohólica o no, si estaba borracha o no, porque Ana no estaba borracha. Ana tenía un corazón cargado de angustia, de temor, de amargura. Tenía un problema en casa, tenía un dolor que estaba atacando su corazón. Y tenemos que tener cuidado con eso, con juzgar a las personas, con lanzar juicios de manera precipitada. Esos son señales de inmadurez, de una persona inexperta, de una persona que simplemente no puede dar por sentada la verdad, sino que puede en su propio razonamiento juzgar y decir: esto es así, esta persona es así, esto está sucediendo porque esto es así. Pero nuestro razonamiento tiene que ser entrenado. Eso demanda tiempo, eso demanda paciencia. No podemos basarnos en conceptos o juicios prematuros. Tenemos que tener cuidado. Y eso me llamó la atención del sacerdote Elí, que comenzó a lanzar juicios de Ana, comenzó a lanzar juicios sobre esta mujer. Mujer, digiere tu vino. Mujer, no deberías de venir a la iglesia de esa actitud. Estás borracha, estás ebria. Pero Ana no merecía eso. Ella no estaba borracha, ella no estaba ebria, ella tenía angustia en su corazón. Eso me deja ver que el sacerdote Elí su vida, su ministerio se estaba deteriorando. Dios lo había puesto para ministrar y para servir en el tabernáculo. Dios lo había levantado como una ofrenda. Dios lo había levantado como alguien con privilegios. Y tú y yo somos parte de ese sacerdocio del siglo XXI que Dios ha levantado para la gloria de su nombre. Porque Pedro lo dejó escrito en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces pensamos que el sacerdote solo es el pastor, que el que tiene la responsabilidad solo es el misionero, solo es el evangelista, el que está aquí siendo la cabeza visible de la congregación. Tú y yo somos parte de ese real sacerdocio. Si has sido bautizado en el nombre de Jesús, si has sido sumergido en las aguas, si has pasado por el nuevo nacimiento, tú eres parte de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo sacerdocio, de ese real sacerdocio.
nacido y Dios nos ha colocado en este tiempo. Dios nos ha levantado por encima de otros para adorarle, para bendecirle, porque era la línea de Leví, era la tribu de Leví, era la familia de Aarón, los que estaban cerca de Dios, los que podían sentir a Dios de manera cercana, podían ministrar, podían comer de los panes, podían colocar el aceite en el candelabro, podían quemar el incienso frente al velo. Tú y yo tenemos privilegios esta tarde. Tú y yo estamos por encima de muchos que simplemente están lejos de Dios, pero tú y yo hemos sido llamados para ministrar al Señor, para servir al Señor, para honrar al Señor, y vamos a tener que ejercer ese sacerdocio de manera santa, de manera privilegiada, con fuerzas, con alegría, con honor y con voluntad. ¿Cuántos se sienten privilegiados de ser parte de ese real sacerdocio? Elí era la ofrenda para Dios. Su sacerdocio había sido levantado a niveles de bendición. Él venía por la línea de Aarón, por la tribu de Leví. Y yo sé que hoy en día quizás no lo entendemos de esa manera, pero en aquel tiempo nacer en la tribu de Leví era un privilegio. Es más, ser un sacerdote era algo como mirar hoy en día a una persona que ejerce cierto tipo de carreras y le dicen: wow, quiero ser tu amigo, me gusta ser tu amigo porque tengo contacto contigo. Uno mira que hubo un tiempo en que escasearon los sacerdotes, y por allá encontraron un sacerdote en la casa de un hombre y se lo robaron, se lo llevaron a la fuerza. Le dijeron: necesitamos que sea sacerdote sobre nuestra tribu porque nos quedamos sin sacerdote. Ellos sabían que si no había un sacerdote, no había alguien que los conectara con Dios. Y no estoy hablando de que somos aleluya, los intermediarios entre Dios y el hombre, aleluya. No somos, nunca podemos decir eso ni de María, ni de Pedro, ni de Pablo. Aquí no necesitamos rogar a alguien y que alguien pida por nosotros a Dios. No, nosotros somos ese real sacerdocio. Nosotros somos ese pueblo privilegiado por Dios, y yo me siento bienaventurado de ser parte de esa línea, de ese sacerdocio, de la tribu de Leví espiritualmente, aleluya, porque estamos para servir a Dios. Ahora Elí quiere servir a Dios. Elí sabe cómo hacerlo. Elí aprendió a ministrar al Señor. Elí aprendió a preparar el altar. Él aprendió a que cómo se colocan los panes, cada cuánto se colocan. Se tienen que sacar los que están fríos, se tienen que poner los que están calientes, se tiene que poner aceite en las lámparas, se tiene que quitar las cenizas. Para Aarón eso ya se volvió, para Elí ya se volvió parte de su vida. Cómo se queman los holocaustos, cómo se ofrecen, cómo se disponen los sacrificios en el altar. Y tenemos que tener cuidado de que de tanto servir al Señor, de tanto hacer las cosas que ya estamos acostumbrados a hacer, las hagamos de manera mecánica. Que Dios nos guarde de servir a Dios y de pararnos a predicar, a dirigir, a cantar, a tocar, o a venir aún a la casa de Dios y sentarnos en esa silla. Simplemente hábleme, pastor, a ver qué mensaje tiene usted, a ver qué le dio Dios para nosotros este día. Que Dios nos guarde de llegar a sentir que eso ya es una rutina. Parémonos, aplaudamos, vámonos, hay que cerrar la iglesia, abramos, encendamos las luces, hay que orar. Esto se hace así, de esta manera no. Tenemos que venir con expectativa, tenemos que traer sacrificios vivos, santos y agradables. Tenemos que hacer nuestro culto racional, que al salir por las puertas de este santuario podamos preguntarnos si Dios aceptó la ofrenda, si Dios recibió el sacrificio, si pudimos agradar a nuestro gran sumo sacerdote llamado Jesucristo. Yo no quiero caer en ese círculo rutinario. Yo no quiero hacer las cosas porque tengo que hacerlas. Yo quiero hacerlas como si fuera la primera vez. Yo quiero sentir temor y reverencia. Yo quiero sentir que aquí está un Dios santo, que aquí está un Dios grande, que aquí está uno mayor que el templo, que hay uno que merece respeto, hay uno que merece reverencia, hay uno que merece que le demos nuestro mejor tiempo, nuestra mejor alabanza, nuestros mejores aplausos. Jesucristo está en medio de nosotros. Alabado sea su nombre. Puede alabarlo,
Si siente hacerlo esta tarde con todo su corazón, puede alabar a Dios. Pero podemos mirar que había debilidad en el carácter de Elí, un hombre que no tomó las riendas del sacerdocio, porque hubo un momento en su vida en que perdió el norte. La Biblia dice claramente que Elí envejeció, y cuando alguien envejece pierde fuerza. Y es preocupante que nuestro servicio a Dios, que nuestro sacerdocio y que nuestra relación con Dios comience a envejecer en un sentido espiritual. Es preocupante. Cuando se da cuenta que usted está envejeciendo, cuando ya viene, ya no siente nada. Amén. Cuando usted está ahí en la silla, simplemente su cuerpo está ahí. Lo vemos sentado, 100 kilos ahí sentados, 80, 90, 60 sentados ahí en la silla, pero su mente está por allá. Ay, pastor, termine rápido de predicar, que tengo que ir a lavar una ropita. Y es que tengo que ir a hacer esto, y ay, ya me dio hambre, tengo que irme a hacer unas arepas, harina pan, tengo harina pan, ¿qué me falta? De aquí para allá llevo el aceite, me falta queso, uy, le voy a poner harto queso. Y el pastor está predicando, y uno se ha preparado en oración, en ayuno, horas de estudio para traer un mensaje que uno lo predica en 50 minutos, pero pueden ser horas y horas de estudio para que el pueblo lo reciba, para que el pueblo sea alimentado, para que lo único que usted tenga que hacer es abrir el oído, la boca del alma, que es el oído, y decir: háblame, Señor, este tiempo es sagrado. Va a haber otro tiempo para otras cosas, va a haber otro tiempo para dormir, va a haber otro tiempo para jugar, va a haber otro tiempo para pensar en otras cosas, pero este es el tiempo de Dios. Pero lo que podemos ver es que Elí había envejecido. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Amén, por la misericordia de Dios, 32 años en un mes como el que pasó de diciembre. En el año 88 descendí a las aguas, fui bautizado en el nombre de Jesús, y hasta el día de hoy recuerdo ese momento. Yo me siento como un nuevo convertido, yo me siento como en ese primer amor. Yo siento la expectativa todavía de venir, de saltar, de danzar. Yo bien pudiera cruzarme las piernas, yo bien pudiera cruzarme y sentarme en esa silla cómoda y simplemente recibir la palabra de manera relajada. Pero yo estoy aquí sintiendo que soy un sacerdote, sintiendo que el Señor está dentro de mí. Yo no puedo permitir que envejezca mi sacerdote. Yo no puedo permitir que mi alabanza envejezca. Que Dios nos guarde. Y cuando vea que el pastor se esté quedando, pújeme, ore por mí, dígame qué está sucediendo, pastor. Tiene que haber fuerza en sus manos, tiene que haber alabanza en su boca. Aquí estamos para dar lo mejor para Dios. Porque yo veo en Elí un buen deseo. Elí quería agradar a Dios, Elí quería hacer lo correcto. El problema es que envejeció y perdió fuerza. Pero del otro lado, los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran malos. Hermano, la Biblia dice eran malvados. Y para que la Biblia tome tiempo para poner malvados, es porque eran malvados. Pecaban deliberadamente. La Biblia nos muestra que estos estaban jóvenes. Dice los jóvenes. En otras palabras, estaban en su etapa alborotados, Dios mío. No solo las hormonas, no solo estaban, Dios mío, con la sangre en la cabeza, sino que el diablo los estaba controlando, estaba haciendo de las suyas. Imagínense ese cuadro. De un lado hay un anciano queriendo agradar a Dios, pero del otro lado hay dos jóvenes deshaciendo en el mismo tabernáculo. Y es que es preocupante cuando lo bueno envejece y cuando lo malo se rejuvenece. Es preocupante cuando lo bueno se está muriendo y lo malo está levantándose con fuerzas dentro de mí, en el pleno vigor de la juventud. Cuando la forma correcta es que todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo incorrecto debiera de perder fuerza y envejecer y morir. Y todo lo que hay bueno en nosotros, esos buenos deseos, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay algo de virtud en eso, esto es lo que tiene que tomar fuerza y esto es lo que tiene que levantarse de manera prolongada. Pero lo triste es que lo malo se está haciendo fuerte y lo bueno se está haciendo débil.
porque todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Y el primer hijo de Elí, el hijo mayor, era Ofni, cuyo nombre significa renacuajo. Y los renacuajos son las larvas de los batracios, que en un proceso de metamorfosis con el tiempo, amén, llegan a ser un ejemplar adulto, lo que conocemos como rana. Renacuajo, rana. Para abreviar mis notas, es una metamorfosis que cambia, amén, que deja de ser larva, comienza, amén, a perder la cola, le crecen las patas, se desarrollan diversos músculos en ese animal, se agrandan sus pulmones, aparecen los párpados, el reemplazo del cráneo cartilaginoso por un cráneo óseo. Comienzan a haber cambios del renacuajo a una futura rana. Y los renacuajos tienen capacidad de poder permanecer en el agua 3 meses sin morir. En los primeros días no necesitan alimentos, ellos tienen su propia reserva dentro de ellos. Amén. Es tan importante eso. Y este era el hijo mayor de Ofni, renacuajo. El hijo mayor de Elí, Ofni, renacuajo. Y cuando estuve estudiando esto, como que sentí Dios hablando a mi espíritu y diciéndome: es el problema con el que muchos están luchando, con pequeños renacuajos, con pequeñas larvas. Aleluya, que si no les cortamos el proceso de metamorfosis, se van a volver en una rana adulta y va a ser más difícil matarlas y destruirlas. Por eso es que tenemos que aplicar el principio de cortar las cosas a tiempo. Por eso, si hay algo con lo que estamos batallando, hay que aplastarlo en el nombre de Jesús ahora, antes de que sufra esa metamorfosis, antes de que, en lugar de ser un pequeño renacuajo, cuando usted voltea a mirar, sea una gran rana que esté todos los días y todas las noches cuac, 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 y no te deje dormir y no te deje tener paz. Hermanos, ese fue el error de Elí, que no frenó a ese renacuajo a tiempo, que no le puso el pie a ese espíritu renacuajo, diciéndole: no, usted no va a dañar mi sacerdocio, usted no va a dañar mi servicio a Dios, usted no va a dañar mi relación con Dios. Yo amo a Dios por encima de todo, y ese espíritu tiene que ser aplastado y derribado. Y ese es el desafío para esta noche. Vamos a tener que poner el pie, vamos a tener que poner la espada sobre todo espíritu renacuajo. Vamos a cortar esas pequeñas cosas que se ven indefensas, pero al futuro pueden perjudicar nuestra vida. Alguien tiene que decir: hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos cortarlos, podemos destruirlos. Esto se puede frenar a tiempo. Hermano, ¿cómo sucedió eso? Empezó en un pequeño renacuajo. Todo pecado, toda adicción, todo mal hábito empieza con una pequeña larva que va tomando forma. Amén. Va tomando forma. Amén. ¿Cómo empezaste a robar? No, pues me quedaba con las monedas de mi mamá. ¿Cómo caíste en la pornografía? No, pues en las noches cuando mi esposa se acostaba, yo me metía a las páginas de esas páginas oscuras, y ya comencé a practicar eso y a practicar, y luego llegó a ser una persona con pensamientos perversos y terminó violando una jovencita, y terminó en la cárcel pagando 30 años, y terminó suicidándose porque no aguantó esa situación. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Son pequeños renacuajos que se pueden cortar. Son pequeñas cosas que se pueden aplastar en el nombre del Señor Jesucristo. Segundo hijo de Elí fue Fines. Su nombre significa boca de serpiente. No sé si usted quiere 2 hijos así, o le quiere poner 2 nombres a sus hijos, a sus nietos, a sus mascotas. El uno renacuajo y el otro boca de serpiente. Y estudiando un poco, hay un mito que dice que las serpientes se dislocan la mandíbula cuando están devorando la presa, pero no es así, la estiran. Tienen la capacidad de abrir su boca y devorar animales aún más grandes de los que ellas aparentemente son. En el año 2005, en el Parque Nacional de Everglades, en Florida,
se encontró una pitón birmana de 4 metros de longitud que se había tragado un caimán de 1.8 metros. Imagínense, un caimán, una serpiente pitón. Se absorbió un caimán, pero lo que pudieron encontrar es que el caimán estuvo arañando dentro del estómago de la serpiente hasta que la rompió. Estas serpientes pitones birmanas, amén, proceden del sudeste asiático y son una de las 6 especies más grandes del mundo. Es impresionante. Estados Unidos lucha con ese tipo de serpientes. Les cuesta 137 mil millones de dólares controlarlas, porque cada año se importan 144 mil pitones birmanas a Estados Unidos. Serpientes que y pueden tragar lo que sea. Y ese espíritu de Phoenix es el espíritu de todo lo venenoso, de todo lo malo, de todo lo que no tiene que entrar ni salir por su boca. Hay personas que, Dios mío, ya su boca simplemente es boca de serpiente. Perdóneme la frase, ojalá no suene tan duro, pero hablan negativismo, hablan cosas malas, su lenguaje está perverso, están hablando chistes verdes, están hablando con doble sentido, están hablando con morbosidad. Tenemos que tener cuidado. Vamos a tener que hablar fe este año, vamos a tener que hablar con determinación, vamos a tener que hablar con alegría, vamos a tener que hablar con una palabra sazonada con sal. Vamos a tener que cortar ese espíritu de boca de serpiente. Este es el año para hablar bien. Este es el año para bendecir al prójimo. Este es el año para bendecir la vida. Este es el año para usted levantarse y no maldecir a nadie, sino decir: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Alabado sea Jehová, alabado sea su nombre. Vamos adelante, si se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No manchemos la imagen de nadie, no dañemos el buen nombre de nadie, no perjudiquemos con nuestras palabras a nadie. Que se acabe el espíritu boca de serpiente. Vamos a aplastarlo, vamos a ponerle el pie en la cabeza, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Dije: hay poder en el nombre de Jesucristo. Dije: hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Esos renacuajos van a ser aplastadas. Esas bocas de serpientes van a ser aplastadas. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Servamos con integridad. Vivamos para Dios. Agrademos al Señor. Exaltemos la santidad de Dios y hagamos las cosas correctas. Oh, hay pocos amenes esta noche, pero siento la gloria de Dios en este santuario. Siento el respaldo del Espíritu. Aleluya. Cuando Elí quiso tomar riendas en el asunto, ya estaba viejo y sus hijos tenían más fuerza que él. Y les dije esta mañana a los del primer servicio que es triste mirar hoy que los padres le tienen miedo a los hijos, en lugar de los años anteriores que los hijos le tenían miedo a los padres. Hoy en día los papás andan con miedo en las casas. Hay que recoger la basura porque ya viene mi hijo. Hay que tener la comida porque si no me va a regañar. Hay que tener todo limpio. Ahí están todos miedosos. Cuando antiguamente, Dios mío, uno le hiciera una mala mirada al papá, ahí venía detrás de uno con la correa. Ahí sí, hable usted entre los dientes. Pero no quiero la losa. ¿Qué? Dígamelo. Repítamelo. Ahí está. No, mamita. No, yo no dije nada. Pero hoy en día se están invirtiendo los papeles y espiritualmente está pasando lo mismo. Es Ofni y Fines que están tomando las riendas de la vida, la rienda de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de nuestra relación con Dios. Porque cuando Elí quiso apretar y corregir, ya el renacuajo era rana y la boca de serpiente era pitón. Ya se les salió de control. Y ese es el problema. Amén. Cuando el sacerdote que fue levantado por Dios, que conocía que la conducta de estos muchachos era mala, que estaban pecando directamente con Dios,
ya no pudo hacer nada. Y Dios había dado una promesa a Aarón y le dijo: Aarón, tu tribu me va a ser sacerdote para siempre. Y por esa línea venía Elí, y Elí se sentía seguro: oh, yo soy parte de la línea de Aarón, Dios no va a cambiar de determinación. Pero un día Dios envió a un hombre que le dijo: ¿sabe? Dios te manda a decir que va a cortar tu brazo, que va a cortar tu fuerza, y que no van a volver a ver ancianos en tu casa. Cuando usted mira Génesis 49, usted encuentra que José el soñador, dice, su arco se mantuvo poderoso. Génesis 49, 24 dice: y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Cómo fue que José se mantuvo de pie cuando sus hermanos lo vendieron? Cuando la esposa de Potifar dijo mentiras, cuando lo encerraron en la cárcel por un delito que no cometió, cuando se sintió solo y desamparado. ¿Cómo fue que, a pesar de que fue asaeteado, José se mantuvo de pie? La clave la dice la Biblia, Génesis 49, 24. ¿Cómo fue que no bajó sus brazos? ¿Cómo fue que su arco se mantuvo poderoso? No fueron sus manos, dice, fue por las manos del fuerte de Jacob, por la roca de Israel. Uno puede pasar por muchas situaciones, uno puede ser traicionado, uno puede ser lastimado, pero si el brazo de Dios está sobre su brazo, si la mano de Dios está sobre su mano, usted va a poder mantener el arco arriba. Usted va a poder sobreponerse al mismo fracaso, a las mismas traiciones, porque hay poder en el brazo de Dios. Dice su palabra: Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. En aquellos tiempos el arco de bronce era uno de los más difíciles para poder entesar. No cualquiera se atrevía a lanzar flechas con el arco de bronce. Pero el salmista dijo: si Dios está conmigo, yo puedo tomar el arco de bronce. El arco de bronce va a doblarse. Yo voy a lanzar flechas a través del arco de bronce. El bronce en la Biblia es prueba. El bronce en la Biblia es juicio. El bronce en la Biblia representa todo lo malo, todo lo que nos sucede muchas veces. Pero hay que levantar el arco de bronce. Hay que decir: hay fuerza. La pandemia, el COVID-19, lo que sea, lo podemos doblar en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos pudieron doblar el arco del 2020? ¿No me están escuchando? ¿Cuántos pudieron doblar el arco de bronce del 2020? El virus, la pandemia, no trabajo, no dinero, pero aquí estamos. El arco de bronce se dobló por el brazo fuerte del Señor. Viene a mi mente que aquí en varios países, aún aquí en Colombia, se maneja ese sistema de las famosas plantas eléctricas. Amén. Que para que alguien vaya a prenderla tiene que saber cómo hacerlo, pero también tiene que tener brazos, porque le echan la gasolina y los he visto haciendo hasta que el motor se prende y se genera energía en todo ese auditorio. Oh, me encanta ver esa gente que tiene brazos fuertes, y no de estos físicamente, no. Estos se pueden acabar por dejar de hacer ejercicio, gloria a Dios, y por tanta hamburguesa que hemos comido. Pero no importa, el espiritual, el que está dentro, ese brazo tiene que cada día estar fuerte. El salmista dijo: tuyo es el brazo potente. Pero qué noticia más triste y más desalentadora.
Dios le manda a decir con un profeta al sacerdote Elí: voy a cortar el brazo, voy a quitar la fuerza, voy a retirar la ayuda que tengo sobre tu sacerdocio. Y hermanos, no es la voluntad de Dios que perdamos fuerza. No es la voluntad de Dios que perdamos el brazo. Cuando uno pierde el brazo en nuestro servicio a Dios, en nuestra relación con Dios, es difícil seguir ministrando a Dios sin brazos. Porque los sacerdotes en el tiempo antiguo no podían tener manchas, no podían ser mancos, no podían ser personas con defectos físicos. No, ellos eran más bien los que servían fuera del tabernáculo, cargando el agua, haciendo cosas fuera de la puerta. Porque todo el que quería ministrar al Señor hacia adentro tenía que ser casi perfecto en todo lo que era su cuerpo físicamente hablando. Así es de que si Dios iba a cortar el brazo de Elí en un sentido figurado, ya Elí no iba a poder seguir siendo sacerdote. Y tenemos que tener cuidado, porque yo no quiero ser un sacerdote sin brazos, yo no quiero ser un pastor sin brazos, yo no quiero ser un esposo sin brazos, yo no quiero ser un adorador sin brazos, yo no quiero ser un predicador sin brazos. Yo todavía necesito la ayuda de Dios, la fuerza de Dios. Yo todavía necesito la mano de Dios sobre mí. Elí tuvo 3 oportunidades, diga 3. Dios le mostró lo que estaba pasando. Primera oportunidad, Dios envió un profeta. Segunda oportunidad, Dios le habló por boca del pequeño Samuel. Tercera oportunidad. Pero lo triste es que Elí no hizo caso a tiempo. Y Dios nunca va a cortar el brazo de un sacerdocio sin primero darle la oportunidad para hacer cambios radicales. Ahora usted dirá: pastor, ¿qué significa eso? Bueno, estudié un poco y la palabra brazo en hebreo es seroa, que indica fuerza, poder, socorro y ayuda. Amén. Usted mira que el primer homicida en la tierra, llamado Caín, Dios le dijo: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. En otras palabras, por causa del pecado, Caín perdería fuerza. Jueces 16, cuando Dalila le quitó el cabello a Sansón, dice la Biblia que su fuerza se apartó de él. En otras palabras, la historia de Caín y de Sansón nos recuerda que cada que le fallamos a Dios, cada que el espíritu de Ofni y Fines se levantan en nuestra vida, hermanos, vamos a perder fuerza. El peligro está en que el brazo puede ser cortado. La Biblia nos habla de brazos extendidos, señal de victoria, brazos eternos, brazos potentes, brazos poderosos, brazos santos, brazos levantados. Y usted quiere saber que el brazo de Dios es poderoso, lea Números capítulo 11. Dios le dice: Moisés, dígale al pueblo que les voy a dar carne por un mes entero. Y Moisés dice: Señor, pero son 600,000 soldados de infantería, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Cómo cree que les voy a decir que les vas a dar comida por un mes? Y el Señor le responde a Moisés con una pregunta: Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Voy a volver a decir: Moisés, Dios estaba como enojado hasta con Moisés, porque a Moisés le entró duda de que a Dios le quedaba grande darles comida por un mes, carne por un mes. Y Dios le dice: Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y usted conoce la historia. Codornices comenzaron a llegar y la carne les sobró, a tal manera que les salió carne por las narices, y Dios los castigó porque pensaron que a Dios le quedaba grande. No, el brazo de Dios todavía tiene poder. El brazo de Dios está fuerte. El cielo no tiene protocolo de bioseguridad. Dios no está en el trono con una mascarilla, con un tapabocas. Cuidado, Gabriel, no me dé la mano. Cuidado, Miguel, cuidado que nos vamos a contagiar. No, el cielo está sano, el cielo está fuerte, el cielo está en poder, el cielo está en victoria. Dios está en su trono y alguien tiene que celebrar eso. Dios todavía tiene poder en su brazo. Digo, Dios tiene poder en su brazo.
Si Dios le dio carne a una multitud en el desierto, Él puede ser lo que sea y cuando sea y como quiera. Él puede hacer milagros este año. Él puede abrir ventanas de los cielos este año. Él te puede sanar, Él te puede levantar, Él puede derrotar tus enemigos, Él puede someter ese espíritu, Él puede aplastar ese renacuajo, Él puede aplastar esa boca de serpiente. Dios lo puede hacer. Eso. El poder de Dios está aquí esta noche. El brazo de Dios no ha perdido poder. El brazo de Dios no ha perdido fuerza. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Lo que Dios ha dicho. Yo no sé qué trae el 2021. Yo no sé qué va a pasar en febrero o marzo. Pero lo que pase, el brazo de Dios está fuerte. Lo que venga, lo basaremos, lo ayudaremos, lo cruzaremos con la ayuda de Dios. Digo con la ayuda de Dios. Digo con la fuerza de Dios. Digo con el socorro de Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El brazo de Dios no ha perdido poder. El brazo de Dios no ha perdido poder. Por eso yo no quiero que Él retire su brazo. Y Dios le dijo este último punto: ahí de pie. Ahí de pie, porque la gloria de Dios está cayendo aquí. Algo se está destapando, algo se está moviendo en el ambiente. Y Dios le dice: Eli, ¿y sabes cómo te vas a dar cuenta que mi brazo ha sido retirado y que he cortado tu brazo? Es que ya no vas a ver ancianos en tu familia. Ya no van a haber viejos en tu familia. Y en aquellos tiempos llegar anciano era una bendición. En aquellos tiempos llegar a años prolongados, a ser una persona longeva, como lo fue Matusalén, que vivió casi 1000 años, 969 años. Era una bendición. Por eso todo el que moría de manera prematura sentía que era una maldición. Y Dios le dijo: Elí, sepa que de aquí en adelante no van a haber ancianos en tu familia. Y con esto Dios me dijo que simplemente cuando Dios retira su brazo y cuando Dios corta tu brazo, las bendiciones son cortas. Las cosas buenas son muy efímeras. ¿Está usted disfrutando de algo cuando ¡pum!, se va? Y hay personas preguntándose: ¿pero por qué? ¿Por qué nada bueno me dura? ¿Por qué la alegría no me dura? ¿Por qué soy de malas en el amor? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Sabe por qué? Porque Fines y Ofni han tomado posesión en nuestra vida. Por eso Dios dice: lo siento, pero ya no van a haber ancianos. Ancianos son la voz de la sabiduría. Ancianos son la experiencia. Cuando usted habla con un anciano, usted recibe palabras sabias. A mí me encanta hablar con las personas de edad avanzada, porque te dan consejos. Que día estaba el hermano Don Jorge, que estaba visitando a Don Jorge Carpeta en su casa, y digo: ay, yo no sé por qué la generación de hoy en día no piensa, dice él. Una persona antes de casarse tiene que tener un arte, dijo. Tiene que haber terminado sus estudios, tiene que tener un arte y luego ya tener cómo sostener una familia, porque eso es responsabilidad. Digo, hoy en día están corriendo a embarazar mujeres, esta generación desesperada. Otro anciano me dijo: esta es la generación que más consume energía. Y yo: a ver, ¿cómo así? Dijo: sí,
están pegados de todos los aparatos electrónicos. Así es de que en la Biblia un anciano era una palabra de sabiduría. Los reyes se rodeaban de consejeros ancianos. ¿Ustedes qué dicen, ancianos? ¿Iremos a la guerra? ¿Atacaremos o no? Y cuando espiritualmente hablando uno no tiene un anciano, una voz adentro que le diga: esto no es así, esto es así, uno se equivoca. Y es que si no hacemos un alto esta noche, Dios puede cortar el brazo de nuestro sacerdocio. Pero yo quiero predicar a este pueblo: no vamos a dejar que eso suceda. Yo quiero tener bendiciones longevas. Yo quiero tener sueños longevos. Yo quiero tener una unción que dure para mucho tiempo. Yo quiero tener una pasión que no sea momentánea. Yo quiero tener ancianos dentro de mí que estén ahí diciéndome: esto sí, esto no. Lucas capítulo 6, y aquí termino. Nos muestra la Biblia que un hombre fue a la sinagoga en el día de reposo, y este hombre tenía la mano derecha seca. Pero cuando en la Biblia se habla de mano, no solo habla de esta parte del cuerpo. La palabra en el original incluye todo el brazo. En otras palabras, ese hombre se le había secado su brazo derecho. No sabemos si por pena lo había escondido debajo de la ruana, debajo del saco. No me miren mi brazo que está seco. Pero ¿sabe qué resalto del hombre de Lucas capítulo 6? Que a pesar de que estaba con un brazo seco, fue al culto ese día, fue a la sinagoga a oír la voz de Jesús, a oír la voz del maestro. Y yo creo, me atrevo a pensar entre líneas, que en medio de sus enseñanzas Jesús comenzó a decirles: yo quiero restaurarlos, yo soy su sanador, yo les quiero dar una segunda oportunidad. Y ahí estaba el hombre de la mano derecha. Cuando Jesús le dijo: ven, ponte en medio de la multitud, salga, póngase al frente, extiende tu mano. Y cuando ese hombre escuchó la voz de Jesús, sacó su brazo derecho y lo extendió, y de manera milagrosa el brazo fue restaurado, recibió fuerza, recibió vida, recibió salud. Yo no sé si alguien siente que este 2020 le dejó un brazo seco. Yo no sé si alguien siente que este año 2020 que ya pasó, su brazo se secó. Escucha la voz del maestro que te dice: extiende tu brazo, extiende tu mano. Te voy a dar fuerzas otra vez, te voy a inyectar ayuda otra vez, te voy a dar poder otra vez, te voy a ayudar a seguir adelante. Ahí estamos, hablemos con Dios. Ahí está el Dios. Hay personas hablando en otras lenguas. Hay personas tocadas en casa. El Espíritu Santo te está hablando. No dejes que Ofni y Fines tomen control de tu sacerdocio. No dejes que esas cosas opaquen el buen espíritu del sacerdote. No dejes que Elí muera. Hay que empoderar a Elí. Hay que inyectarle fuerza al sacerdocio de Elí. Vamos a servirle con integridad. Vamos a servirle con santidad. Vamos a servir a Dios con amor. Vamos a hacerlo de manera correcta. No quites el brazo, no cortes tu brazo, Señor. Eso. Algo está pasando en este santuario. Vamos, iglesia, antes de irnos a casa, Señor, dale vida a mi brazo. Devuelve las fuerzas a mi brazo. Por favor. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa los hijos de Eli habrá siempre un Samuel. Antes de salir de este santuario, habla con Dios. Te necesito para este 2021.
Tú que estás en casa, tú que estás allá, en ese país, en esa ciudad donde vives, Dios te está dando una palabra. Dios te está haciendo un llamado. Haz un acto en la vida antes de que Dios retire su brazo, y antes de que Dios corte tu brazo, antes de que Dios retire su ayuda, su fuerza, su socorro. Que Ovni sea detenido. Habla que tu siervo te oirá. Que el espíritu de fines sea sometido en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, extiende tu brazo, extiende tu brazo. Y la multitud se disperse. Aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Extiende tu brazo, extiende tu brazo, extiende tu brazo. Cuando el mundo se olvide de tu Dios no lo quiere cortar, de ti me acordaré. pero si no hacemos cambios, si no tomamos una decisión radical esta noche, Dios va a cortar, Dios va a cortar. Ay, ay, ay. Los hijos de Eli. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no dé fruto será cortado. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Ahí está la gloria de Dios. Vamos, antes de ir a casa, yo te quiero servir. Vida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie Quiero agradarte, yo quiera quiero agradarte, yo quiero agradarte, ven a buscarme, yo quiero agradarte, yo quiero ven agradarte. a buscarme. Muéstrame tu gloria. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. Dios no quiere cortar el brazo del sacerdote. Dios no quiere cortar el brazo del sacerdote. Dios no quiere cortar el brazo del sacerdote. Haz un alto, haz un alto, haz un alto. Y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Oh, mi Dios. Gracias por haber estado aquí en sintonía. Que el Señor nos bendiga. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar ahí para escuchar la palabra de Dios. Dios no quiere cortar el brazo del sacerdote. Hagamos cambios. Que el Señor los bendiga. Les enviamos un abrazo. Quiero decirle a la iglesia, este es el primer mensaje que usted escucha en el 2021. Por lo menos presencialmente aquí en el Arca. Y luché con Dios para predicar esta palabra. Señor, no quiero predicar ese mensaje, Señor. Está muy fuerte, Señor. Esa palabra tiene mucho purgante, Señor.